Iniciamos. Iniciamos, pues iniciamos. ¿Me escuchan bien todos? ¿Tú me escuchas bien, Matías? Ok, listo. Perfecto, perfecto. Ok. Tengamos pero muy buenas noches todos. Gracias, por estar con nosotros aquí en este nuevo tema, este martes, de la Academia de Formación Católica que le tenemos a todos ustedes. Este tema le tenemos a todos ustedes. Este tema va a ser un tema bastante interesante, bastante candente. Muchas personas no saben que a nuestra iglesia la llaman así, la Gran Ramera. Y la pregunta del millón es, ¿tendrán o no tendrán razón con respecto a eso? Bueno, desde el país vecino, nuestro país hermano Argentina, tenemos hoy al expositor, a un hermano que siempre está con nosotros, que siempre está apoyándonos, dándonos sugerencias, dando opiniones bien acertadas. Nuestro hermano Matías Emanuel Quiroga Vega. Para que sepan, él es de Córdoba, Argentina. Él se crió en el barrio de San Luis, provincia de Argentina. También él es militar de la Fuerza Aérea Argentina. El hermano tiene dos hermosos hijos, bien importante eso, y tiene dos hermosos hijos, Francisco y Candelaria, miembro de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción y San Juan 23. Es bien importante que mencione el nombre de su párroco, su pastor. Párroco es el presbítero Fernando Rey. Matías es uno de los administradores de la página latinoamericana de Laicos de Cristo Resucitado, en la que se suben temas de interés con relación a la fe católica, para que sepan, es todo interés general. Y bien importante, Matías, una persona joven, 32 años, envuelto esto de conocer la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Bien importante, pero bien importante. Así que con ustedes, Matías. Adelante, Matías, todo tuyo. Y acuérdense, este tema bien importante con respecto a la calumnia, a las calumnias, cómo nos tienen a nosotros a la Iglesia Católica. Es en verdad la Iglesia Católica la Gran Ramera. Así que, Matías, es todo tuyo, Matías, el tema, y adelante. Bueno, queridísimo Oscar, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que para mí es un placer también compartir con ustedes. Como en algún momento le comenté, para mí fue muy, como decía el hermano puertorriqueño, es una diosidencia, una conciencia muy linda de haber encontrado en el podcast al hermano Roquel y después ir buscando el teléfono que lo compartía y dar con ustedes y que tengan la amabilidad de aceptarme, siendo de otro país y muchas veces con el miedo de muchas veces de decir si esa persona va a ingresar, si por ahí puede ser algún otro hermano que siembra odio. Y la verdad que para mí fue muy importante y les doy gracias a ustedes por esta oportunidad y la paciencia de que muchas veces por trabajo no he podido estar. Pero bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Así que, si a usted le parece, hermano Oscar o Carlos, quieren iniciar con la oración y para arrancar con este tema tan importante como dijo usted, que de una mala interpretación se pasa una calumnia. Así mismo es. Débora, estás aquí, llegaste, Débora, llegaste. Espero que estés con tu esposo allí. Débora. Hola, sí, llegamos. Llegaste. Débora, compártenos la oración inicial, Débora.
¿Cómo no, hermano? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre, en esta noche te queremos pedir la presencia del Espíritu Santo para que tú, Padre, mores en cada uno de nosotros y le permitas al hermano Matías, Señor, dentro de su corazón y de su conocimiento, impartir esta exposición de este tema tan importante. Te pido también, Señor, que por medio de esta vía, Señor, abras nuestros corazones de cada uno de los que estamos participando en esta noche, Señor, para que podamos entender, comprender, Señor, cada una de las enseñanzas que cada uno de los hermanos aquí nos da, nos comparte, y podamos seguir entonces, Señor, buscando y queriendo saber más de ti durante toda la vida que nos resta, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestra Madre María y San José. Amén. Amén, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo, amén. Amén. Bueno, hermanos, comenzamos Adelante, Muchas gracias, Oscarcito. Arrancamos con este tema tan importante. Hay una parte que, como comenzamos la charla, es una calumnia que muchas veces a nosotros, los hermanos de la Iglesia Católica, por ahí nos calumnian o nos dicen de que verdaderamente la gran ramera, la gran Babilonia, se encuentra en el Vaticano, o que verdaderamente nosotros, por nuestras prácticas, somos paganos. Entonces, traté de resumir el tema tomando como ejemplo un libro que vamos a ver ahora a continuación, en la cual los temas de ahora, vamos a dar una pequeña introducción de a qué se refiere este tema. Vamos a hablar un poco de Babilonia, misterio religioso. Después de este autor que se llama Ralph Woodrow, después demostraciones bíblicas sobre la retractación de Ralph Woodrow, la gran ramera de Babilonia, en la cual vamos a empezar a analizar cada una de las partes, conforme por cada versículo, para ir entendiendo verdaderamente a qué se refiere este mensaje, o mejor dicho, a qué se refiere esa interpretación apocalíptica sobre la gran ramera. Y por último, una conclusión que espero que les sirva. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? ¿Hermanos? Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Proceder. Y por último, bueno, una conclusión en la cual vamos a tratar de sacarnos las dudas y de dejar ciertos tips, como decimos acá, para que ustedes verdaderamente tengan la parte fraterna de explicar a aquel hermano que tenga la duda, o a aquel hermano que muchas veces habla sin conocer el tema, ¿sí? Bueno, este tema de la gran ramera arranca aproximadamente en la década del 70, 80, 90, en la cual, por lo que pude leer, en esa época es como que había una insistencia constante sobre la llegada de Jesucristo. Había muchas denominaciones cristianas a las cuales abocaban de que sí o sí el Señor venía a determinada fecha, determinada hora, y con ello también había otra falsa doctrina, que era que la Iglesia Católica era el anticristo, que el Papa es el anticristo, el triple seis, y bueno, y otras objeciones más que la verdad que muchas veces lastiman a nuestra Iglesia, y que muchos hermanos nuestros, como hace poco también comentaba el hermano Roquel dentro de esas píldoras que él envía todos los días, de un minuto, que muchas veces nos quedamos con esa fe de la catequesis, con 8, 9, 10, 15 años de edad, y después de ahí no nos seguimos preparando en la fe. Entonces por ahí muchas veces por desconocimiento, por ignorancia, pecamos el doble y aceptamos esas doctrinas de personas que son, vamos a decirlo así, anticatólicas, que por ahí tienen la buena intención, ¿no? Como cristianos, al haber entendido el Evangelio o algo del Evangelio, de tratar de sacarnos de esa maldad, pero en realidad la verdadera historia de todo esto es que no estamos en ningún lado equivocado, como lo vamos a ver a continuación. Así que como punto inicial a todo esto, y dentro de lo que es la charla que vamos a tener ahora, de algún hermano que sea de otra denominación cristiana, un verdadero católico no tiene por qué ir a atacarlo, sino que tenemos que aprender a hablar de forma fraterna, ¿sí? Convengamos de que muchas de las cosas que manejamos
es por información que tomamos externamente, ¿sí? Y pensamos que es la verdad porque lo dijo un diario o Facebook o Instagram, a la cual nos apegamos a eso, cuando en realidad nosotros ya tenemos otras herramientas para entender mejor lo que significa tanto la Sagrada Escritura como para interpretar lo que es el magisterio de la Iglesia. Así que vamos a arrancar con Babilonia, misterio religioso. Este libro fue sacado por el autor Ralph Woodrow. Ralph Woodrow es un pastor evangélico, sí, de renombre, en la cual él considera de que muchas de las prácticas que se hablan en la Biblia son absolutamente todas paganas, desacreditando verdaderamente la verdadera doctrina, tanto de la Iglesia Católica como de de la parte protestante, de nuestros hermanos cristianos que no están a favor de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasa? Acá se genera un gran problema, porque muchos de estos hermanos agarraban y decían, ¿cómo puede ser de que nosotros que leemos la Biblia y que oramos y de rodillas y nos bautizamos y un montón de cosas que Woodrow, que lo vamos a ver más adelante, que él afirma y que dice que nosotros estamos haciendo mal las cosas y que tenemos muchas cosas paganas de la antigua Babilonia? Pero bueno, acá el verdadero mensaje en sí es un ataque a la Iglesia Católica y por ende sí quedan golpeadas otras iglesias como son la Metodista, la Bautista, iglesias adventistas, Testigos de Jehová, calvinistas, ¿sí? Luteranos. Y es como que él toma como ejemplo de este libro, o sea, se inspiró en este libro por otro historiador, otro pastor también, que se llama Alexander Hislop, ¿sí? En la cual en su libro La Babilonia, escrito, en la cual tenía un subtítulo, La adoración papal, siendo que esto era algo equivocado, porque se estaba hablando de un dios babilónico llamado Nimrod y su esposa. Entonces, nuestro querido Ralph Woodrow se tuvo que chocar con un profesor de historia del sur de California, evangélico, por cierto, llamado Scott Clem, en la cual decía que no tiene absolutamente nada que ver lo que descubrió él en estas prácticas paganas de Babilonia, y que no se asemejan en realidad a las prácticas cristianas, sino que son completamente distintas porque nosotros respondemos a un solo Dios y no como las prácticas paganas que consideran, no sé, al sol, al agua, al viento o quizás otro tipo de divinidades como dioses, ¿sí? Entonces Woodrow, viendo esta gran equivocación que cometió, tuvo que sacar su libro de la venta. Entre paréntesis, el libro se sigue vendiendo, o sea, se imprime, se fotocopia, pero sigue quedando todavía en manos de algunas denominaciones cristianas, para tener como firmamento, como algo asentado, ¿sí?, de que sigue siendo la Iglesia Católica la que practica estas prácticas paganas. Lo que pasa es que todavía estos queridos hermanos separados desconocen verdaderamente lo que escribió en su segundo libro, Conexión Babilonia, el queridísimo Ralph Woodrow, en la cual él, acá yo le comparto el link, en la cual él ahí afirma y empieza a demostrar verdaderamente con Biblia en mano y con la parte histórica de su gran error. Entonces, aún a pesar de todo esto, como dije recién, muchos hermanos esperados en la fe, muchos hermanos cristianos, ¿sí?, se vuelven anticatólicos al afirmar estas barbaridades, de decir de que nuestra querida fe católica es parte y arte, ¿sí?, de costumbres paganas, porque utilizan a Woodrow como parte de su enseñanza, y tristemente eso causa, aparte de mucha división, causa un problema grandísimo en cuanto al debate. Todos sabemos perfectamente que el ecumenismo es cuando se juntan dos doctrinas que están unidas, obviamente, por nuestro Señor Jesucristo, y que en base a la charla que uno pueda tener nos consideramos como hermanos. Pero si hay una de las partes en la cual considera que la otra es satánica, no puede haber charla.
no puede haber siquiera una mediación de palabra, porque ustedes saben perfectamente que entre el bien y el mal no hay diálogo. Entonces, muchas veces, no estoy diciendo con esto de que tenemos que despreciar a nuestros hermanos que consideran esa equivocación, sino que con esta pequeña charla, por lo menos, y el PowerPoint que les va a quedar en la página, tengan como referencia para tratar de entender estas equivocaciones, ¿sí? Y ahora les voy a pasar un par de ejemplos. Dentro de las prácticas babilónicas, sí, también Babilonia pagana, obviamente, tendríamos que considerar que todo lo que hay en la Biblia es pagano, porque, por ejemplo, con Babilonia se compartía el bautismo en el río, levantar las manos para orar, rezar de rodillas, la circuncisión, quitarse los zapatos en tierra santa, en un monte sagrado, un templo para ofrecer sacrificios sin defecto, un arca sagrada, sacar agua de una roca. Todas estas cosas aparecen en la Escritura. Entonces, como que uno, si se pone a leer este libro o esta afirmación, y uno ya ha leído ciertos pasajes de la Biblia, entonces como que uno entra en una duda y dice, che, estoy mal. O sea, es como que todo este tiempo he estado siendo mentido por la Biblia, que en realidad son cosas paganas. O sea, estamos copiando cosas paganas. Y ese es el error que no tenemos que caer. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que cita Woodrow en su retractación, o sea, en su enmienda, dice, la mujer babilónica tiene una copa en su mano. Si nosotros leemos ¿Se perdió Matías o soy yo? Sí, se desconectó. y sorbeará hasta las heces, no beberán todos los impíos de la tierra. Matías. ¿Me escuchan bien? Ahora sí te escucho bien, Matías, porque se te cortó como hace un minuto, más o menos un minuto. Si hablaste, si puedes echar un poquito para atrás de lo que estabas hablando, hace más o menos como un minuto. Que se va y viene, pero bueno, ahora como les había dicho, dentro de lo que es la Biblia también encontramos muchas cosas, sí, que prácticas que también los paganos son similares, pero no quiere decir que nosotros Matías, si te desconectas y entras nuevamente para ver si lo agarras mejor. Ahí. Ahora sí se te oye bien. Habla, ¿vale? ¿Me escuchan bien ahora? Sí. Buenísimo. Perdón que acá anda mal la señal. Como dije recién, el hecho de compartir ciertas prácticas no quiere decir de que nosotros seamos exactamente iguales a esa fe pagana. Entonces, por ejemplo, la mujer babilónica dice que tiene una copa en su mano. Si vemos el Salmo 75:9, dice, sino que hay una copa en la mano de Yahvé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también Yahvé es pagano. Por ejemplo, no podemos caer en ese terrible error. Después el otro, reyes paganos sentados en tronos llevaban corona. El Señor se sienta en un trono y lleva corona. Apocalipsis 1:4 y Apocalipsis 14:14. Si lo leemos,
Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Apocalipsis 14:14. Y seguí viendo, había una nube blanca, y sobre la nube sentado uno como hijo de hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Los paganos también adoraban al sol, y Dios es el sol según la Biblia, Malaquías 3:20. Dice así la palabra del Señor: pero para vosotros, lo que teméis mi nombre, nombre con mayúscula, o sea que está hablando de Dios, brillará el sol de justicia, con la salud en sus rayos, y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo. Después, los dioses paganos eran comparados con estrellas. El Señor es llamado estrella radiante de la mañana, Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Los dioses paganos tenían templos que adoraban los mismos. El Señor tiene un templo, Apocalipsis 7:15. Por eso están delante del trono de Dios, dando culto día y noche en su santuario. Santuario se entiende por templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Los dioses paganos fueron presentados con alas. El Señor tiene alas. Salmo 91. Dime. Matías, Sí. yo, como dijo el hermano Julio, para ver si yo creo que apagues tu cámara para ver si deja de consumir un poco más de giga y solamente se te escucha tu voz. Por lo menos tenemos la presentación que nosotros podemos verla directo. Así que yo pienso que apagues la cámara y ahí sí, perfecto, y siga hablando para ver si no se te corta. Porque si se te cortó lo ultimito, por lo menos los dioses paganos, donde decía los dioses o los paganos, donde decía los paganos eran comparados, los dioses paganos eran comparados con estrellas, hasta ahí te copiamos. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces apagamos la cámara. No hay ningún problema. Dijimos que los dioses paganos tenían templo que adoraban a los mismos. El Señor tiene un templo, Apocalipsis 7:15. Después, los dioses paganos fueron presentados con alas. El Señor tiene alas. Lo expresa en el Salmo 91, del 3 al 4. Que Él te libra de la red del cazador, de la peste funesta. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas tiene un refugio, escudo y armadura, es su verdad. O sea, no es una explicación literal, pero hace semejanza de que el Señor tiene alas, pero no por eso quiere decir de que sea un Dios pagano. Entonces, en resumidas cuentas, acá nuestro queridísimo Ralph Woodruff tuvo que retractarse, tuvo que hacer una revisión de lo que había hecho. Ahí les dejé el link en la cual van a leer que con palabras textuales él expresa y muchas Matías, se te volvió a cortar, Matías.
Ahí está. ¿Me escuchan bien? Muchos de estos grupos, si me escuchan, por favor, párenme, no, así no, y vuelvo si tengo que volver. Perdón que ande mal la señal, pero no contaba con esto. Muchos de estos grupos sí siguen afirmando de que la Iglesia Católica sigue siendo la gran ramera y por ahí lo toman como parte de una doctrina falsa, pero vamos a la parte ilógica. En Apocalipsis 17, cuando se empieza a hablar de la ramera, no dice en ninguna parte que es una institución, o mejor dicho, que es una iglesia, ¿sí? Ni tampoco nombra la palabra católica. Y le echa, eso no le echas, y le echas sal y pimienta. Todo. Alguien que tenga el micrófono prendido, por favor, si lo puede pagar. Chipotle, barbecue y picante. Y le echas sal y pimienta. Me dice Omar, apaga el micrófono, por favor. Ya. Muchas gracias. Sigue hablando, Matías. Entonces, Matías. Uy, sí, se fue de nuevo, Matías. Allá la peste. Bueno, pues. hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Hola, hola. Vale. Sí. Ahí está. ¿Estás ahí, Matías? Sí, sí, estoy tratando de correr la diapositiva donde estaba antes. Se fue. Ahí está, perfecto. Bueno, como dije recién, Es que yo creo que está utilizando demasiado giga en su casa. principal, volvemos a la misma objeción que nos hacen a nosotros muchas veces, que nos dicen, ¿dónde dice que la Iglesia de Jesucristo es católica? No aparece en ningún lado. Si bien es católica, porque es universal, Mateo 18-19, porque nuestro mensaje va a todas las naciones bajo un mismo mensaje. Entonces, el autor del Apocalipsis sabemos que es el apóstol San Juan, y usa un lenguaje propio de la época, ¿sí? Un lenguaje, un dialecto que se vivía en ese momento. Y también era en código, no podía ser textual, figurativo o literal, porque como en ese momento, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, comenzó una persecución que duró hasta el siglo IV aproximadamente, llegó un punto. A lo largo de la historia, para que nosotros comparemos, estaba la Roma pagana, ¿sí? A la cual es el gran imperio, que todos ya conocemos históricamente, una Roma cristiana que arranca a partir del siglo IV, y después el Vaticano, que tampoco figura la palabra Vaticano en la Biblia, pero el Vaticano, que fue creado en el año 1929. Acá me equivoqué, les pido perdón. No en el año 929, sino en el año 1929. Entonces, ¿qué sucede? Como dije recién, analizando estas tres tipos de Roma pagana, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando hablan de Roma muchas veces nos atribuyen a nosotros, pero ahora vamos a ver algo históricamente y geográficamente, que el Vaticano, la Santa Sede nuestra, no tiene nada que ver con Roma, ¿sí? Pero bueno, dicen también que la gran ramera de Babilonia comete fornicación, Apocalipsis 17, del 1 al 2.
Dice, entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaba las 7 copas y me habló. Ven que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Apocalipsis 17 del 1 al 2. Entonces, algunos afirman que es Roma, otros dicen que es Jerusalén, pero no aclaran qué Roma es. Como ya dije recién, estaba la Roma pagana, antes del siglo IV, la Roma cristiana, después del siglo IV, y después el último terminan cayendo con que es el Vaticano, y el Vaticano se crea recién en 1900, o sea, se considera Ciudad del Vaticano en el año 1929. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esta prueba de que están hablando de Jerusalén? En Ezequiel 16:2. Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Ezequiel 16, del 36 al 37. Así dice el Señor Yahvé, por haber prodigado tu bronce, descubierto tu desnudez en tus prostituciones, con tus amantes y con todas tus abominables basuras, por la sangre de tus hijos que les has dado. Por esto he aquí que yo voy a reunir a todos los amantes a quienes complaciste, a todos los que amaste y también a los que aborreciste. Los voy a congregar de todas partes contra ti y descubriré tu desnudez delante de ellos, para que vean toda tu desnudez. Ezequiel 16, del 36 al 37. También van a aparecer las mismas objeciones hablando de Jerusalén en Ezequiel 16:39, en Ezequiel 16:26, Ezequiel 16 del 29 al 30 y en Ezequiel 16:35. Otra manipulación en Apocalipsis 17, del 17 al 8. Dice así la palabra del Señor, porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Esta es otra objeción que también nos hacen, porque por ahí muchas veces dicen que es el Vaticano, que el Vaticano tiene poder sobre todo el mundo, que tiene injerencia sobre todo el planeta, que es parte de una organización negra, oscura y un montón de cosas más que podemos estar toda una noche haciendo otro tema. Pero si vamos al caso, todos los países, como ven en la imagen, tienen trato con otras potencias. O sea, tienen, y el que significa que tenga trato no quiere decir que tenga soberanía. Cuando ya hablamos, quiere decir de que forma parte de todas las decisiones. Y si uno hace un pequeño recorrido cada vez que la iglesia se ha tratado de meter en conflicto o en alguna disputa, muchas veces ha ganado, dicen, la mala predisposición de otros países a no seguir ese consejo cristiano y cada estado hace lo suyo. Entonces, tanta injerencia no tiene. Después, el Vaticano no es parte de Roma, sino que es una ciudad pequeña, es un estado aparte de Roma, y no es una gran ciudad, es una ciudad que tiene 0,44 kilómetros cuadrados. Te perdiste de nuevo, Matías. Más se cae por ver esta semejanza de tamaño literal, ¿no? Después habla de las 7 colinas. Hay, no solamente Roma fue emplazada, el Imperio Romano fue emplazado sobre 7 colinas, sino que también hay otros países en el mundo que también tienen 7 colinas y han sido emplazados con ciudades. Está Estambul, Lisboa, Roma y, aquí no saben quién otro más, Jerusalén. Entonces, muchos agarran y dicen, no, es el Vaticano porque está en Roma,
cuando uno se pone a ver en el mapa, una lástima que no pueda ver la imagen, en la cual yo en el PDF les mostraba que del lado derecho se encuentra Roma y se ven las 7 colinas con su nombre, Colina Palatino, Capitolio, Viminal, Quirinal, etcétera, y del lado oeste, o sea, del lado izquierdo de la imagen, se ve la foto del Vaticano. Quiere decir que ni aún así el Vaticano puede ser considerado como parte de esas 7 colinas porque está emplazado en otro lugar, ¿ok? O casualidad también Jerusalén posee 7 colinas, a saber sus nombres son Ofel, Sión, Moria, Besetá, Acra, Gareb y Goat. Otra objeción, Apocalipsis 18:24 y Apocalipsis 17:6. En 18:24 dice, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados sobre la tierra. ¿Sí? Acá ya está hablando de los mártires. Y en Apocalipsis 17:6 dice, y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Entonces, acá otra vez es como que es ilógico porque los primeros cristianos, siendo de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, fueron perseguidos. Hasta el día de hoy siguen persiguiendo, se siguen persiguiendo, vamos a decirlo así, de diversas formas, pero en ese momento se los mataba. Hay una imagen que coloqué en la cual está en el Coliseo, se ve la gente que está crucificada, están siendo quemados y después hacían esos circos en la cual eran devorados por leones o matados por los mismos soldados romanos en estas fiestas horribles que hacían del Imperio Romano. Pero dice que está manchada con la sangre de los profetas y santos inmolados en la tierra. Nuevamente afirman de que es Roma, pero en ese caso es imposible determinar el tiempo y espacio porque, vuelvo a repetir, la Roma cristiana arranca en el siglo IV en adelante. Antes del siglo IV éramos perseguidos, ¿sí?, por este imperio. Y después, bueno, el Vaticano, que se crea en 1929. Otra irrealidad que no concuerda con esta acusación. Jesucristo también enseña y alude de quién verdaderamente se ha embriagado con esa sangre. Vamos a Lucas 13, capítulo 13, versículo 34. Jerusalén, dice así la palabra del Señor. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina su nidada bajo las alas y no habéis querido? Lucas 13:33. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, nuevamente vuelve a nombrar la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Entonces, nuevamente la Biblia nos está mostrando de que no es justamente una Roma cristiana que busca a los mismos cristianos, ¿sí? Estamos hablando de una Roma pagana y también estamos aludiendo, ¿sí?, a que esta Sodoma y Egipto está hablando de que es Jerusalén. Después habla de las vestimentas que se usan en la fe católica son propios de los cultos paganos y babilónicos, Apocalipsis 18:6. Dadle como ella ha dado. Dobladle la medida conforme a sus obras en la copa que ella preparó. Perdón. Nuevamente. Habla de que las vestimentas que son púrpura y escarlata, ¿sí?, dicen que justamente son las vestiduras que usan nuestros sacerdotes en las misas. Lo que se desconoce es que en realidad las vestimentas que utiliza el sacerdote siempre es el blanco, ¿sí? Después de ahí los colores van a ir cambiando en base a la liturgia anual. Y no son colores obligatorios en la cual se tiene que usar todos los días, como sí
como si lo manda a los sacerdotes judíos, y son explicados en los pasajes de Éxodo 28:4. Vamos a leer uno rapidito. Harán las vestiduras siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una tiara y una faja. Harán pues a tu hermano a Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. Tomarán para ello oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino y lino fino. Bordarán el efod de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. Se le pondrán 2 hombreras y se fijarán por 2 extremos. La cinta con que ciña el efod será de la misma hechura y formará con él una misma pieza de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. Éxodo 28 del 4 al 8. También se habla en Éxodo 28:15, en Éxodo 28:33 sobre la ropa. Entonces es como que en realidad concuerda más este pasaje con la parte del Antiguo Testamento de los sacerdotes judíos. Después, bueno, sigue una imagen que habla de nuestras vestiduras en el año litúrgico y de las vestiduras judías de la época, y cada una donde se expresa en la Biblia. Después, en Primera de Pedro 5:13, ahí es como que el apóstol San Pedro habla como que él nombra a Babilonia, pero él no puede decir que está en Roma, porque en realidad tenía que seguir manteniendo ese gesto de hablar en código para que no ser obviamente descubierto, pero en realidad la considera también a Roma pagana como la Babilonia. Pero el término Babilonia, ¿a qué se refiere? El término Babilonia, la grande, en Apocalipsis aparece 5 veces. Apocalipsis 4:8, Apocalipsis 16:9, Apocalipsis 7, del 17 al 5, Apocalipsis 18:2 y Apocalipsis 18:21. Curiosamente, también se observa que aparece como Babilonia, la gran ciudad, 7 veces. Apocalipsis 16:19, Apocalipsis 17:18, Apocalipsis 18:10, Apocalipsis 16:19 y Apocalipsis 19:21. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de la gran ciudad a la cual identifica como Sodoma y Egipto, que recién lo acabo de leer? Estos términos simbólicos en donde el Señor fue crucificado. Entonces, esta Babilonia, si esta ramera, esta Babilonia, es Jerusalén y no Roma. ¿Está bien? Por último, también en Apocalipsis 17:4 habla de una copa de oro, ¿sí? En la cual muchos dicen que esa copa de oro es nuestro cáliz que usamos para la consagración de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, del vino, perdón. Pero lo que desconocen a veces las personas que hablan por demás es que este cáliz no es hecho de oro, o todos están hechos de oro, puede ser de diferentes metales y hasta de vidrio. Lo más curioso es que la Biblia da órdenes precisas de los metales que se pueden usar para dar culto a Dios, y eso lo encontramos en Éxodo 25, del 38 al 40. Lo vamos a leer rapidito. Sus despabiladeras y sus ceniceros serán de oro puro. Se empleará 1 talento de oro puro para hacer el candelabro con todos estos utensilios. Fíjate para que los hagas según los modelos que te han sido mostrados en el monte. Éxodo 25, el 38 al 40. Y también, para los que quieran leer en casa, en Éxodo 37, del 23 al 24. Y cerrando la idea de lo que es esta duda de lo que es la copa del Apocalipsis y lo que significa, el mismo libro del Apocalipsis lo revela, que a la copa de la ramera se le va a dar la ira de Dios. Como podemos leer en Apocalipsis 14:10. Tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado puro, en la copa de su cólera.
será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Apocalipsis 14, 10. Y en Apocalipsis 18, 6. Dadle como ella ha dado, dobladle la medida conforme a sus obras. En la copa que ella preparó, preparadle el doble. Bueno, hermanos, por último, antes de terminar, disculpas por estos entrecortes de señal. La verdad que no pensé que iba a contar con estas idas y vueltas del Wi-Fi, pero para cerrar, consejo que les podría brindar es que muchas veces uno va a manejar informaciones de diferentes ángulos, de diferentes fuentes, hasta inclusive fuentes propias católicas que por ahí pueden llegar a atentar con nuestra fe. Entonces, un pequeño consejo es leer las Escrituras, consultar el magisterio, leer el catecismo de nuestra iglesia, rezar, orar y pedir siempre al Espíritu Santo, dueño de toda verdad, que nos ilumine en esas tribulaciones que muchas veces tenemos que pasar. A veces nos encantaría tener toda la respuesta ante un montón de hermanos que nos preguntan o nos atacan con mala intención y con buena intención, porque muchas veces no son conocedores de todas estas cosas, pero siempre hay que tener en cuenta el amor fraterno como hermanos para tratar de hacer entender estas cosas. Así que espero que les haya gustado, disculpen, seguramente cuando vean las diapositivas y demás van a entender un poco mejor el tema y muchas gracias por su atención.